Bueno, muchísimas gracias por participar y por el interés en este tema. Mi nombre es Miriam Joyek. Yo dirijo la especialización en Economía Social y Gestión de Entidades sin fines de lucro de la Universidad Nacional de Lanús. Y esta clase es una de las clases en el marco del Seminario de Desarrollo del Cooperativismo en Educación, que lo da Fernando Estrata, que es docente de la casa y docente en este seminario. Y para nosotros es muy importante poder abrir algunas de las clases de manera totalmente abierta a la comunidad por varias razones. Una, porque nos parece sumamente importante desde el punto de vista educativo poder dar a los estudiantes otras perspectivas más allá del propio docente, ¿no? Entonces, en general, en estas clases invitamos a referentes del tema, tanto desde una perspectiva académica como también desde sus propias experiencias. Y también intentamos que estén las organizaciones de la economía social sentadas en estos paneles, porque nos enriquece precisamente ese debate entre la teoría y la práctica y qué es lo que en verdad está pasando en la economía social y poder ir resignificando y reflexionando juntos sobre estos temas. Por eso yo les agradezco muy especialmente a Serena y a Lucía que se han tomado el tiempo y la amabilidad de participar y compartir sus experiencias que son sumamente interesantes y de mucha trayectoria. También nos parece importante abrir a la comunidad porque nuestra universidad es una universidad comunitaria, ¿no? Donde entendemos que la construcción o la producción del conocimiento se hace en conjunto con la comunidad. Entonces, poder tener estas instancias de participación creo que nos enriquece y mucho. Y también, ¿no? Para los estudiantes de la especialización, ir conociendo, como les decía, algunas experiencias desde la práctica. Para nosotros hoy es un día especial porque es la última clase abierta del año y además está cerrando la tercer corte de la especialización. Estamos ahí en las últimas clases, así que la verdad que es un día de muchas emociones, pero también muy contentos porque ha sido, por lo menos para nosotros, todo el equipo de la especialización, el equipo docente y no docente, es una experiencia maravillosa siempre. Cada nueva corte y queremos agradecerles especialmente a los estudiantes que han participado y que están participando y que seguirán porque tendrán que terminar su TFI, haber compartido todas las experiencias y sus saberes y haberse sumado a este proyecto. Así que quiero aprovechar para agradecerles especialmente. Y también estamos ahí en plena etapa de inscripciones para la cuarta corte, así que también les vamos a invitar a quienes estén interesados en un posgrado de este tipo conozcan un poco más de la especialización. Esto lo van a poder hacer a través de la página de la UNLA. Hay una- un enlace que les voy a compartir ahora en el chat, donde van a poder tener más información sobre qué hacemos en la especialización. Bueno, yendo al tema específico que nos convoca hoy en cuanto a la educación cooperativa, yo pensaba en lo importante que es esta temática y lo agradecida que estoy con Fernando, que también ha permitido en su seminario poder abrir esta clase y que reflexionemos sobre esto, porque además es una cuestión que tiene para mí tres dimensiones a abordar, que me parece sumamente interesante, ¿no? Primero, la gestión de las entidades educativas de manera cooperativa y que mucho tiene que ver con las experiencias que nos van a compartir Lucía y Serena, por un lado. Pero por otro lado, es la educación al interior de las cooperativas, ¿no? Para los propios cooperativistas, ¿qué significa
ser cooperativista. Y creo que también este es un gran tema que todos quienes trabajamos en entidades cooperativas sabemos que hay mucho para hacer y para reforzar en cuanto a la educación cooperativa al interior de las propias cooperativas. Y otra dimensión que también creo que es una deuda que tenemos y que tenemos que seguir trabajando, que es la educación en todos los niveles, ¿no? En primaria, secundaria y universitario. Y por eso, por ejemplo, a nosotros nos pasa en esta especialización que se acercan muchos profesionales que trabajan con entidades cooperativas, pero no tienen ningún tipo de formación en ninguno de estos niveles, ¿no? Y ni siquiera saben quizás qué es una cooperativa. Entonces realmente es un gran tema que tiene muchas implicancias y me parece genial y agradezco que empecemos a trabajarlo en nuestra especialización y en particular en este seminario. Bueno, más que agradecimientos a todos y a todas y le doy la palabra a Fernando, el docente a cargo, para que nos cuente un poco más sobre este encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Miriam. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá y conectarse. Bueno, como decíamos recién, esta clase forma parte del seminario que comenzamos a desarrollar a comienzos del mes de noviembre, ¿sí? El desarrollo del cooperativismo en educación. Y a mí me parecía importante traer experiencias concretas de educación cooperativa y de hecho la apuesta fue a convocar experiencias que son diferentes, digamos, para tener una aproximación a un campo muy heterogéneo como es el de las experiencias de educación cooperativa. Si nos remontamos a los orígenes del cooperativismo en la Argentina, ya nos podemos ir al siglo XIX, hay muchísima antecedente, muchísima tela para cortar, el rol de la inmigración en eso, en ese proceso de llegada del cooperativismo en nuestro país. Eh, pero quizás a mí me parecía importante poner un marco, ¿sí? Que es el que de alguna manera también incide en estas experiencias que convocamos hoy a compartirnos, que es el de recordar un marco legal, digamos, ¿no? Eh, en la Argentina recién hay una primera ley de cooperativas en 1926, ¿sí? Una ley que va a tener una nueva versión en 1973. Y en el aspecto educativo, eh, si bien ya la ley 1420, esa ley del Estado oligárquico nacional, ponía un marco a promover sociedades cooperativas y bibliotecas populares ya en las últimas décadas del siglo XIX. Hay una primera Ley Nacional de Educación Cooperativa hacia 1964, ¿sí? Eh, Ahora, la Ley Nacional de Educación, la última, la del 2006, es la que va a abrir, por un lado, la incorporación de los principios del cooperativismo en la currícula y sobre todo va a reconocer la gestión social. ¿Sí? Así que en ese marco vamos a pararnos para analizar estas experiencias de las que nos van a hablar Serena y Lucía. Eh, bueno, voy a presentar a las compañeras que nos van a convocar hoy. Por un lado tenemos a Serena Colombo. Serena forma parte de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, una escuela que ya tiene 50 años y funciona en la ciudad de Buenos Aires. Ella además es miembro de la Federación de Escuelas Cooperativas y Entidades Afines de Buenos Aires, la FESEABA, e integra la Federación de Cooperativas y Entidades Educativas de Gestión Social de la República Argentina.
la FSG-SORA. Una sigla difícil, la tuve que aprender porque es difícil de pronunciar. Eh, bueno, Lucía Binder, por otro lado, nos trae una experiencia diferente que es la de los bachilleratos populares. Fue de hecho una apuesta traer a los bachilleratos a, a esta charla. En particular, Lucía es integrante del Bachillerato Popular Rincón, en la zona norte del conurbano, en el Tigre. Eh, Pertenece al Frente Arde Rojo, este bachillerato, y además ella es militante de la corriente política Marabunta. Eh, Tenemos antecedentes de escuelas cooperativas en la provincia de Buenos Aires ya desde 1953. Está el Instituto Lomas de Zamora, es decir, hay una importante tradición. Y justamente de los bachilleratos populares se están cumpliendo en 2024 20 años. 20 años de bachilleratos populares que comenzaron allá con la experiencia muy vinculada a el proceso de recuperación de fábricas post 2001, con los bachilleratos de IMPA en Capital y el Simón Rodríguez también en el partido de Tigre. Así que tenemos ahí antecedentes fuertes como para poder hacer un rastreo histórico de las experiencias que nos van a contar tanto Serena como Lucía. Yo quería agregar un dato que lo estuvimos trabajando en el seminario, ahí lo van a poder refrendar las estudiantes del seminario, que tiene que ver con la producción de información. A mi juicio, una muy endeble, digamos, muy escasa producción de información sobre las experiencias de educación cooperativa, al punto que el relevamiento más cercano se produjo en el 2021 por parte del Ministerio de Educación. Es un relevamiento nacional de experiencias educativas, comunitarias, cooperativas y de gestión social, o sea, una amplitud enorme. Y a decir verdad, los resultados que arrojó ese relevamiento tampoco nos permiten una radiografía de este campo tan heterogéneo, con lo cual, digamos, nosotros sabemos que sin datos es muy difícil proyectar políticas públicas, políticas educativas en particular. Así que ese es el contexto en el que nos estamos moviendo, ¿no? Además de una coyuntura política muy específica que la vamos a abordar a lo largo de la clase, digamos, ya partimos de un contexto en el cual el Estado no ha logrado un abordaje, una producción de información eh, que nos permita proyectar hacia adelante políticas públicas para el sector específico de la educación cooperativa. Bueno, la propuesta es la siguiente para que todos y todas los que estamos participando más o menos tengamos idea. Yo les propuse a Serena y a Lucía que organicemos el encuentro más que de exposiciones en concreto en un formato más de entrevista. Hay algunos ejes de trabajo que vamos a abordar, ¿sí? Entonces les voy a ir pidiendo a ambas que interlocutemos en esa dinámica. Entonces, la primera forma, la primera pregunta que yo tenía para hacerles es si nos podían contar eh, cuál fue el contexto, ¿sí?, en el que surgió la experiencia educativa de la que ustedes forman parte. ¿Sí? Si nos podían contar un poquito ese contexto, quién impulsa esta experiencia educativa, bueno, cómo se forma para poder conocer tanto la experiencia del Mundo Nuevo como la del Bachillerato Rincón. No sé si les parece, Serena, comenzar vos, ¿está bien? Hola, bueno, gracias a todos por invitarnos, por invitarme. Em, Nada, cada cosa que decía Fernando tenía ganas de participar y de decir algo, me lo voy a guardar para el final, cuando hablamos de los desafíos. Pero la verdad que es un lujo escuchar a personas que conocen esto, porque todo el tiempo está todo el mundo diciéndonos, ¡ay!
no sabíamos que había experiencias así. Bueno, existimos hace mucho tiempo. Y con respecto a la distancia entre los bachilleratos populares y las escuelas de gestión social, cooperativa y comunitaria, yo creo que hay casi cero de distancia. De hecho, o sea, es muy heterogéneo el ámbito, por supuesto y por suerte, pero de la federación, de una de las federaciones de las que participo, son parte también bachilleratos populares. Digo porque nos sentimos parte de todo ese conglomerado. Yendo a tu pregunta, la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo nace en el año 1972, los 70, otro mundo, otras discusiones, otros sueños, otras perspectivas, y nace a partir del deseo de un grupo de maestros y de familias que eran parte de una escuela de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires y que dijeron, "Ah, queremos hacer la escuela que soñamos y vamos a hacer una escuela nueva para un mundo nuevo". Esa fue la premisa. Un grupo de gente muy politizada, por supuesto. Este, los espacios colectivos son espacios muy vivos, en donde además la gente discute, por suerte se pelea adentro y llega a lugares diversos todo el tiempo, y eso fue siempre la característica de nuestra institución. Y bueno, así a Poncho dijeron, bueno, animémonos y armemos una escuela que fue cooperativa desde sus inicios. Em, no, en el año 72 es un año antes al 73, que fue cuando se promulgó la última ley nacional de cooperativas. Entonces existía la posibilidad en ese momento de que la cooperativa fuera conformada por eh, las familias y los docentes en ese momento. Eh, en la Ciudad de Buenos Aires todavía hay algunas escuelas que se conformaron incluso antes que nosotros y que no cambiaron su modalidad porque continuaron, y entonces hay escuelas que son cooperativas de educadores, cosas que no se ajustan a la ley del 73. Nuestra escuela después cambió porque esta mixtura entre familias y trabajadores en algún momento generó ruidos. Además pasaba algo difícil, que era que los chicos se egresaban de la escuela y ya las familias que estaban ahí no tenían mucho sentido de estar. Bueno, pero además estamos hablando de tiempos, bueno, la historia nos pasó a nosotros también. Llegó la dictadura, fue terrible lo que le pasó a Mundo Nuevo en términos de contexto. Nosotros contamos siempre esa historia a los chicos, que leíamos libros que estaban prohibidos, entonces ya todos los chicos sabían cómo hacer para esconder eso si llegaba alguien de afuera. Bueno, en fin, fue una escuela, siempre estuvo en algún punto muy plantada en términos políticos y de cómo pensar. Pero básicamente nosotros somos parte de este gran movimiento de educación cooperativa, que no es enseñar cooperativismo solamente, sino que es pensarse de ese modo, y eso es lo que venimos tratando de sostener, no tratando, sosteniendo con mucha convicción, y transformando y pensando. En este momento somos 90 trabajadoras y trabajadores porque somos una cooperativa de trabajo, eso no lo dije. Después nos transformamos muy rápidamente, después de sancionada la ley, en cooperativa de trabajo. Y bueno, y en eso estamos, y le dejo la palabra a mi compañera para que cuente los orígenes del bachillerato y la seguimos. Bueno, hola, gracias, Elena. Yo soy Lucía, también vengo en representación de los bachis. En particular, ahora estoy en el bachi de Rincón, en Tigre, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, del AMBA. Eh, Nuestro bachillerato surge en el 2020. En realidad, digamos, me gustaría hacer como un recorrido más amplio en relación al surgimiento de los bachilleratos populares
en la Argentina, algo que dijo Fer al principio, que es que los bachis surgen en el 2004, por eso estamos cumpliendo 20 años, en el marco de el movimiento de fábricas recuperadas y el movimiento piquetero, que desde los años 90 venía organizándose, digamos, un movimiento de gente desocupada en los barrios. En las provincias se dio, digamos, de una manera, digamos, desocupados de YPF, o sea, gente que fue perdiendo el trabajo en los 90, como un montón de personas, y que se fue organizando en relación a eso. En la provincia de Buenos Aires, esto tiene esta característica de organización más de los barrios populares, en zonas fabriles también, y en ese contexto surgen el bachi del Simón Rodríguez en el 2004, igual que el IMPA como una fábrica, dentro de una fábrica recuperada, como una propuesta de educación cooperativa, no solo para los trabajadores, sino para el barrio. Y en el caso del Simón Rodríguez es dentro de una experiencia de organización barrial con propuestas educativas, culturales en el barrio con niños y adolescentes, que se propone armar una escuela para adultos en relación a que lo que evaluaban era que no había escuelas para adultos en ese momento. Imagínense que no existía el FINES, entonces había algunos pocos CENS en los lugares céntricos de Tigre. Entonces en los barrios populares la gente que no había terminado el secundario le costaba muchísimo acceder. En ese contexto, digamos, la organización, digamos, donde forma parte del Simón Rodríguez se llama Frente Arde Rojo, que se conformó muchos años después, junto con otro bachillerato que hay en Tigre, que se llama el Centro Cultural de los Trabajadores. Ambos bachilleratos están en Tigre, en dos barrios obreros, que son Los Troncos y Las Tunas. Y a partir de esa experiencia de bachis populares que arrancó en los 2000, en 2019 empiezan a discutir los docentes de los dos bachilleratos la necesidad de abrir un nuevo bachillerato. El contexto de este debate en el 2019 se da, o por lo menos me gustaría mencionar dos cosas, una que tiene que ver con el momento del movimiento piquetero en la Argentina, digamos, después de distintas etapas, una antes del 2001, otra después del 2001 y demás, que tiene que ver con, no sé si recuerdan, pero empezó con el macrismo y continuó con la pandemia, que fue el aumento de transferencia de recursos de parte del Estado, después de declarar la emergencia social en la Argentina, de planes sociales, plata para armar, comprar herramientas para cooperativas, formación, distintos recursos, mercadería, que fue en aumento también, que se le fue transfiriendo desde el Estado a las organizaciones sociales que estaban en los barrios. Digamos, intentando dar respuesta colectiva por abajo a las necesidades del barrio, tanto de salud como de violencia de género, como educativa y demás. Entonces, las organizaciones que antes eran mucho más chicas empezaron a crecer en términos cuantitativos, de personas y de recursos. En ese momento, nosotros como organización nos parecía que en ese crecimiento cuantitativo de gente que se acercaba por un plato de comida, que se acercaba por un plan social y con muchísima necesidad y tal vez con poca conciencia política o con poca posibilidad de elegir dónde estar y conocer, digamos, en profundidad y elegir la organización que somos, y acordar necesariamente con lo que pensamos, sino más bien acercándose a partir de una necesidad que había que después transformar en conciencia y poder generar una conciencia crítica de poder decir, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nos organizamos? ¿Cómo nos queremos organizar en el trabajo, en la salud, en la educación? En ese contexto, nosotros lo que discutíamos era que el crecimiento cuantitativo no podía ir en detrimento del crecimiento cualitativo, o sea, del trabajo justamente profundamente ideológico, de formación, de conciencia y creativo y de potencialidad que tenía el trabajo que nosotros veníamos desarrollando en los barrios desde los 90. Entonces, es en ese contexto de debate hacia el interior del movimiento piquetero que nuestra organización,
por la preocupación de la pérdida digamos, del sentido y del trabajo cualitativo, que decide abrir escuelas. ¿Se entiende? Como que los bachilleratos deciden, bueno, ¿cómo podemos aportar en este debate, en el crecimiento cuantitativo, donde en todos los barrios las asambleas se triplicaron de personas, cómo podemos aportar para que haya un proceso de formación, de educación popular, donde nos permita reflexionar sobre por qué necesitamos un plan social, por qué estamos yendo a buscar un montón de mercadería, cómo podemos transformar nuestras relaciones, la sociedad, desde la educación, desde el encuentro, desde el trabajo cooperativo. Entonces, ese me parece que es uno de los elementos del contexto que hace que en el 2019 los bachis de la organización decidan abrir un bachi nuevo. Y el otro es que nosotros somos parte de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en la Argentina. Algunos bachilleratos se organizan dentro de esa coordinación, pero hay otras coordinaciones, pero ya hay dentro de la Argentina más de 100 bachilleratos. Lo que nosotros veníamos viendo es que ese relevamiento, digamos, que se estaba haciendo de bachilleratos populares, que venía en crecimiento, digamos, desde los 2000 hasta esa parte, había empezado a tener un decrecimiento o un estancamiento, digamos, en relación a la creación de nuevas experiencias de bachilleratos populares en la Argentina. Entonces, como apostamos a la educación popular y como apostamos a la experiencia de los bachilleratos populares, nos parecía también que era necesario seguir abriendo escuelas, ¿no? Entonces, se pusieron de acuerdo, hicieron un diagnóstico participativo en el territorio con las vecinas y vecinos del barrio de Rincón, y definieron abrir la escuela en ese contexto. Así que en el 2019 se hizo el diagnóstico, en el 2020 se abre la escuela El Bachi de Rincón, y a las semanas se declara la pandemia y bueno, todo fue muy complejo, pero bueno, actualmente ya hay 2 camadas de egresadas, este año es la tercera, así que bueno, la escuela sigue en pie, después o sea, la pandemia tuvo sus vaivenes, pero bueno, eso en términos más históricos, políticos, de sentido. Después, en relación al reconocimiento, nosotros estamos reconocidos en nuestra escuela como un anexo del Simón Rodríguez. O sea, somos como una escuela que depende de una escuela que es el Simón Rodríguez, que está reconocida como CENS desde el año 2011. Bueno, hasta ahí. Te estás adelantando a la próxima. Eso porque ya sabes las preguntas. Entonces te adelantás. A ver, para aclarar entonces, dentro del FAR, del Frente Verde Rojo, se engloban 3 bachilleratos, ¿está bien? Ahí en zona norte, Sí, que son el Bachillerato Rincón del 2020, el Simón Rodríguez, originado en el 2004, 2004, y el de Barrio Obrero. No me sale ahora el Los nombre. Troncos. Los Troncos. Bien, perfecto. Bien. Yo en la introducción lo tenía apuntado para mencionarlo, pero justo Lucía lo decía recién. De la misma forma que las escuelas cooperativas van formando sus federaciones, de hecho Serena es parte de esas federaciones, los bachilleratos van desarrollando ya desde sus orígenes también, en esas 2 décadas de experiencia, distintas coordinaciones, ¿sí? que vienen a cumplir un rol similar. Está la coordinadora de bachilleratos populares, que fue mencionada recién. Está también, aunque no sé cuál es hoy su existencia, pero digamos, fue fuerte Batalla Educativa, fue fuerte la red de bachilleratos populares también, que fundamentalmente a partir de distintos prismas ideológicos iban agrupando a estas experiencias de bachilleratos populares. Por ahí la segunda pregunta que tenía para traerles, por eso le decía a Lucía que se adelantaba, tenía que ver con charlar un poco, tanto en Mundo Nuevo como con el Bachi, como en el Bachi de Rincón, por un lado los aspectos políticos organizativos, ¿no? Es decir, cómo se dan las tomas de decisiones adentro de estas escuelas, eh, cuáles son las formas jurídicas con las que trabajan. Un poco Serena lo venía
adelantando, ¿no? Creo que, por lo que vos decías, Serena, primero comienzan como una cooperativa de servicios y después se constituyen como cooperativa de trabajo. Ahora lo aclarás. Las formas de oficialización en los casos de los bachilleratos, poder hacer un raconto de eso. Eh, y algo que me parece importante, que fue comentado ya en las intervenciones, pero podemos desarrollarlo más, ¿cuál es la inserción territorial, el trabajo territorial de cada una de estas experiencias escolares de las que ustedes participan? Y el otro aspecto vinculado a esto, por eso lo pongo dentro de la misma pregunta, es comentar un poco por parte de ustedes las características del proyecto político pedagógico que llevan adelante en estas escuelas, ¿no? También cuáles son las formas de participación de estudiantes, de docentes, de las familias, de la comunidad en general. Cómo se fue formando ese proyecto político pedagógico, qué herramientas fueron y qué influencias fueron las más fuertes a la hora de pensar colectivamente ese proyecto político pedagógico. Esa es mi segunda pregunta para hacerles. No sé, Serena, si vos querés retomar. Bueno, bueno, no sé si es muy importante, pero como yo les contaba, nuestra escuela fue una cooperativa de sus inicios, pero fue previa a la ley del 73. Entonces era una cooperativa de educadores, no es ni de servicios ni de trabajo. Y todavía hay algunas que tienen esa forma porque no decidieron cambiar su objeto. En cuanto a la organización, nosotros somos una cooperativa de trabajo, en ese sentido es muy sencillo, todas las trabajadoras y los trabajadores, hagamos el trabajo que hagamos en la escuela, somos parte de la cooperativa, pero decir esto es medio poco. Entonces les cuento un poquito cómo lo hacemos en una escuela que en general, eh, por no sé, la tradición, si se quiere, es una estructura bastante piramidal. Bueno, nosotros en este momento, como les contaba hace un ratito, somos 90 trabajadoras y trabajadores. eh, la mayoría somos educadoras y educadores, pero no todos y todas. Pero todos y todas sí gestionamos la escuela. Hay un consejo de administración que tiene 7 miembros, y que el mandato de cada uno dura 2 años, pero tenemos elecciones todos los años, ergo se elige por mitades. No dividimos a un compañero o compañera dividido, sino que un año se eligen 3, otro año se eligen 4, más los suplentes, etcétera. Y eso, nosotros hicimos un cambio en el estatuto en el año 2008, y nos parece que eso permite que haya recambio, que siempre sean diferentes las personas que conforman el consejo de administración, pero que no es borrón y cuenta nueva, sino que como es la mitad de la que se renueva, los que quedan van contando, bueno, las peripecias y las cosas que están sucediendo en la gestión de ese momento. Y a nosotros eso nos resulta muy bien, porque efectivamente los integrantes del consejo de administración son siempre personas diferentes, y atravesar ese espacio es muy formativo también para todos nosotros y todas nosotras. A su vez, tenemos remunerada 3 horas quincenales de encuentro, todos y todas. Nosotros le llamamos las horas cooperativas, que suceden los martes cada 15 días de 18 a 21 horas, en donde pasa de todo porque bueno, siempre hay un temario, después por ahí lo vamos cambiando. Es un espacio en donde discutimos, nos formamos, tomamos decisiones, soñamos, pasamos revista a las noticias, en fin, se hace un poco de todo. Y bueno, y eso también es muy formativo para todos y para todas, porque como se imaginarán, cada persona que ingresa a la cooperativa, a la nuestra como a cualquier otra en general, no viene de ese ámbito y entonces uno se transforma subjetivamente, se forma en un espacio colectivo
aprendiendo en acto. El cooperativismo es un saber práctico. Y bueno, y eso es parte de lo que proponemos en todo. Es nuestro proyecto político pedagógico para nosotros. eh, bueno, el trabajo es un proyecto político, pero la educación ni hablar. Y en ese sentido, bueno, este sueño que les contaba al principio de una escuela nueva para un mundo nuevo es lo que nosotros llevamos adelante todos los días. Y así como nos pensamos en colectivo y decidimos entre todos, yo hoy por hoy soy la directora de la primaria, pero mi función no es, o sea, tengo tareas que hacer y qué sé yo, pero yo no dirijo el proyecto pedagógico, no, en todo caso lo que tengo que hacer es vehiculizar lo que con mis compañeros discutimos y llevamos adelante. Para que se den una idea, justo este martes tuvimos horas cooperativas y una de las cosas que hicimos en esas 3 horas fue juntarnos con los compañeros y decir, bueno, se viene la evaluación, nosotros nos evaluamos todo el tiempo, de fin de año. Y entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Discutimos que si la hacemos como el año pasado, que si no, qué sé yo. Bueno, decidimos cambiarla y quienes van a pensar los ítems de evaluación y la dinámica no soy yo, son otros compañeros que se ofrecieron para hacerlo. Y bueno, y tienen la responsabilidad y después tenemos que llevarla adelante. En otros espacios, en general es quien coordina o quien ocupa la dirección. Bueno, yo hago cosas y otros hacen otras y nos comprometemos y pensamos. Y de verdad es, eh, es hermoso, es pensarse con otros todo el tiempo y que las cosas que decidimos, todos sabemos por qué las decidimos y somos parte de eso. Y entonces eso tiene otra encarnadura, otro sentido para todos. Y bueno, y es muy trabajoso. Ser parte, tomar decisiones es más difícil y lleva más trabajo, pero para nosotros es mucho más humano, mucho más respetuoso, mucho mejor, y es lo que nosotros tratamos todo el tiempo de proponerles a los pibes y a las pibas también. La modalidad de asamblea que tenemos nosotros como trabajadores y trabajadoras también es algo que se pone en acto con los pibes y con las pibas. Entonces, no sé, hoy estuve en la asamblea de tercer grado, los chicos tienen rondas de convivencia cada 14 días y los chicos hoy estuvieron evaluando que de la ronda de convivencia, te cuento una cosa de hoy, pero es algo de todos los días, que estuvo así, que estuvo así, que estuvo así de la ronda, ¿no? Entonces, entre chicos y chicas de 8 años, compartieron ahí qué cosas les parecieron que de la ronda, las rondas y del espacio de convivencia funcionaron, estuvieron buenísimas, otras que más o menos y otras que la verdad que hay que seguir trabajando porque no salen como el traste. Bueno, eso también es parte de la propuesta, de apropiarse, de hacerse cargo. No existe la propiedad privada prácticamente en la escuela, los materiales los compra la cooperativa y son cosas que los lápices, la goma, todo, hay cajas de materiales por mesas, los chicos se sientan en mesas hexagonales y los comparten, no es que yo tengo mi lapicito, mi gomita, mi cosita, pero lo que es de todos, ¿no? No es de nadie. Hay todo un trabajo que nosotros hacemos para pensar lo común, para pensar aquello y lo ponemos en los objetos como también en las ideas, pero aquello que es de todos y entonces hay que cuidarlo, va a venir otro y lo va a usar y entonces tiene que estar en condiciones. Bueno, todo eso, con chicos desde 2 años hasta 12, es lo que hacemos en la escuela. Y con respecto al arraigo territorial, nosotros tenemos mucho vínculo con el territorio. Es un territorio difícil, una ciudad populosa como la Ciudad de Buenos Aires es un territorio muy dispar, que tiene, bueno, es muy diverso, pero estamos todo el tiempo trabajando con la fuerza viva del barrio, para decirlo de algún modo, con otras escuelas, el Club Atlanta, que es el club, nosotros estamos en Villa Crespo, qué sé yo, el Banco Credit Corp, etcétera. Con todos somos parte de los festejos de cumpleaños de Villa Crespo, tenemos una murga que se presenta en el barrio. Y además pensamos que nuestra militancia, nuestro trabajo, como
como eso, como militantes del cooperativismo en sentido amplio, excede las paredes de la escuela y entonces, como les contaba recién, somos parte de más de una federación, porque les contaba las federaciones que tienen que ver con nuestra pata escolar, digamos, pero también somos parte de una federación de cooperativas de trabajos, estamos en la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, fuimos parte de la presentación de una ley que volvió a tener estado parlamentario porque lo había perdido para reglamentar la gestión social, cooperativa y comunitaria. Bueno, nuestro trabajo con la comunidad y más allá es bien amplio porque lo que nosotros queremos es incidir en el sistema educativo y que muchas de las cosas que nosotros hacemos, que pensamos que están muy bien, también sucedan en otras escuelas, en escuelas de gestión estatal. Nosotros pensamos que el Estado tiene que sostener a las escuelas que gestiona y a las escuelas que gestiona la comunidad, que son dos patas también del sistema y muy importantes. Y bueno, y ese es a grandes rasgos nuestro proyecto político. eh, Nuestro proyecto político pedagógico, que nos parece que es bien ambicioso, pero que es posible, que como les contaba recién, ya tenemos 52 años y lo venimos militando y sosteniendo empecinadamente desde ese momento. eh, y bueno, y tratamos de que vayan más escuelas que lo hagan y más trabajadores que se apropien de sus espacios y más comunidad que quiera eso, generar subjetividades que tengan interés en estar con otros, en aprender con otros, en que el conocimiento se comparte, las cosas se comparten, las decisiones se comparten. Está bueno tomar decisiones con otros, que no es solo lo que yo pienso, es lo que yo pienso con otros. No sé, me ha pasado muchas veces que he tenido que sostener decisiones con las que no estaba de acuerdo. Eso es un trabajo subjetivo tremendo. A mí me cambió como persona estar en la cooperativa porque, bueno, aprendí cosas como ser humano. Y eso, bueno, me parece sumamente valioso. Igual quiero decir, hablo de mi escuela, pero podría hablar de otras que hacen lo mismo. No es que descubrimos la pólvora o somos únicos y únicas. Para nada. Cuento este ejemplo porque es el que vivo cotidianamente. Bueno, no sé Sí, si había algo más que... Sí, no, decime. no, excelente. Pero a propósito de lo que decías, eh, ya que estamos, te pregunto, por lo que comentás, se desprende que Mundo Nuevo tiene nivel inicial y primario, ¿no? Los dos niveles. Sí. Eh, ¿Cómo es el tema mencionaste las instancias de participación de los grados, por ejemplo, creo que eligen sus representantes, trabajan con cooperativas escolares, por ejemplo, tienen cooperativas escolares y por otro lado, eh, hablaste de la evaluación, ¿no? Que siempre anualmente realizan una evaluación. Esa evaluación es al interior de los 90 trabajadores y trabajadoras de la cooperativa. Hay una evaluación también de parte de la comunidad. Y la última que te hago también en relación a esto es, hablaste de la gestión del Estado, digamos, el mantenimiento, ¿sí? El sostenimiento del Estado de las experiencias de gestión social. ¿Cuál es en el caso del Mundo Nuevo el tema de los salarios docentes? ¿Si eso está cubierto plenamente por el Estado o tiene otro tipo de financiamiento? Si lo podés comentar, está bueno también conocer. Perdón, Bueno, sí. Serena. Aprovecho que hay una consulta que tiene un poquito que ver con el tema, si le vamos dando un poco de Dale. intervención a los participantes, que si bien al final va a haber un espacio para todos los que quieran participar, pero aprovechamos que Diego desde Paraguay nos consulta acerca de si además la cooperativa tiene reglamentos. Y en todo caso, Lucía contará un poco la cuestión formal también, si existe del bachillerato, cuál es el ente controlador, si, digamos, la normativa es constitucional o tiene fuerza, digamos, a nivel constitucional. Bueno.
Voy a tratar de ser breve, porque son muchas preguntas. Tenemos un estatuto, porque así lo dicta la ley nacional, y un reglamento interno. Estos dos documentos o sea, fueron confeccionados por los compañeros, pero de hecho fueron reformados. Yo fui parte de la reforma del estatuto y de este reglamento que tenemos actualmente, pero es el INAE, es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, a quien hay que presentárselo y quien determina si tanto el estatuto como el reglamento condicen con la legislación nacional, y así fue, y entonces está debidamente aprobado. Eh, Después, con respecto a las evaluaciones, si me olvido de algo, díganme. Nosotros nos evaluamos como cooperativa, pero además eh, somos un jardín de infantes y una escuela primaria, que tenemos como distintos equipos de trabajo, y también al interior de los equipos de trabajo nos evaluamos. La evaluación de la que les contaba recién, que estuvimos charlando el martes, tenía que ver con el equipo de trabajo de primaria. Nosotros nos miramos a la cara y nos evaluamos entre todos. Y siempre lo hacemos de maneras distintas. eh, bueno, no, a ver, tratamos siempre de pensar una mejor manera respecto de la anterior, porque siempre hay cosas que corregir, o que decir, ay, podríamos haber hecho de otra manera, qué sé yo, y bueno, y esa es la discusión que tuvimos el martes, y que tomamos decisiones distintas de las del año pasado. No nos evalúa la comunidad. Ahí nosotros somos una cooperativa de trabajo, entonces quienes gestionamos la cooperativa somos los trabajadores y las trabajadoras. Eso no quita que no haya vínculo con la comunidad y que la comunidad no haga cosas en la escuela, sí, claro. De hecho, hay un grupo de familias que se autodenominan la COPE de familias, que son familias que tienen muchas ganas de participar, y entonces trabajamos con ellos varias cosas, entre otras. Nosotros tenemos una feria de la economía social que organizamos 2 veces por año más o menos, y que está organizada por trabajadores y familias, por ejemplo. Pero qué sé yo, hicimos un congreso este año, un encuentro este año, y vinieron familias y chicos también y participaron, el año pasado también. Bueno, hay mucha participación, pero no son parte de los espacios de decisión. Con respecto a la remuneración por el trabajo, nosotros no somos asalariados porque somos cooperativistas, y entonces somos monotributistas asociados a una cooperativa. Y lo que sí hicimos, que no hacen todas las cooperativas, todas las escuelas, pero nosotros sí, fue decidir cómo nos íbamos a repartir el excedente. Entonces tenemos un sistema de puntos que no condice con exactamente, digamos, con el salario tal como está pensado en una relación de dependencia, sino que tenemos un sistema de puntos que fue muy discutido y que se discute cada tanto, y que nos agarramos de los pelos cada vez que lo queremos cambiar, y lo cambiamos. Pero bueno, en principio, entre el que menos cobra por su hora de trabajo y quien más cobra, es la distancia es 2,6, creo. Es menos que lo que estipula la Alianza Cooperativa Internacional, que es de 1 a 3. Y después, con respecto al sostén del Estado, nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires considera que no somos trabajadores asalariados, por lo tanto no puede sostener nuestro trabajo, porque los subsidios a educación son a salarios. Entonces no tenemos ningún tipo de subvención ni nada por el estilo. Por lo tanto, nuestro trabajo está sostenido por lo que pagan las familias. Para nosotros eso es una macana, y militamos para que sea diferente, pero no lo logramos por ahora. En provincia de Buenos Aires es distinto, porque el Estado provincial nos considera de otra manera, entonces, que también es una especie de, ¿cómo decirlo?, de parche, pero que está muy bien. Considera que la cooperativa es la entidad propietaria, y entonces puede
considera que los trabajadores son trabajadores de la entidad propietaria, que en realidad no es así, pero bueno, y entonces subsidia a las escuelas, a muchas escuelas que tienen el formato de cooperativa de trabajo, a las cooperativas de servicio también. Em, y no sé si me olvido de algo. ¿Me olvidé de algo? No. Bien. No, no sé, Lucía, si vos. Sí, Sí. voy. Es un montón de información. Es difícil a veces Esta era una resumir. mega pregunta, era una pregunta Una media choclo. pregunta la tuya, sí. Bueno, nosotros surgimos, digamos, en realidad los bachilleratos surgen como escuelas construidas de manera cooperativa y autogestiva desde la comunidad y se organizan con otros bachilleratos para luchar por el reconocimiento, digamos, ¿no? Esto que decía Fer de que en la LEN aparece la figura de gestión social, o sea, está la gestión privada, la gestión estatal y la gestión social. Fue bastante debatido a la coordinadora de bachetos populares porque había un sector que estaba como a favor de que el reconocimiento sea como gestión estatal y otro sector que creía que había que reconocer a las experiencias de bachilletos populares como gestión social. Nosotros, bueno, obviamente que siempre debatimos, en principio el primer reconocimiento de los bachilleratos de mi organización, que como dijo Fer, eran dos, eh, fue primero por gestión privada y después pasan a gestión estatal. Entonces, cuando se abre el bachillerato de Rincón, lo que pedimos es el reconocimiento de la misma manera, como gestión estatal, digamos. Nuestra organización siempre tuvo el posicionamiento de que nosotros somos trabajadores de la educación, además de cooperativistas, digamos, o sea, que somos una experiencia de educación cooperativa, que tenemos elementos de autogestión, muchísimos, pero que nos reconocemos como educadores, como trabajadores de la educación, además de educadores populares, y que, digamos, de alguna manera eso nos habilita a que, por un lado, la responsabilidad del Estado del financiamiento, o sea, nosotros entendemos que de alguna manera el Estado tiene, digamos, tenemos que, digamos, responsabilizar al Estado de que se haga cargo de la educación, que es un derecho, y por otro lado nos habilita al ser reconocidos como trabajadores de la educación, a sindicalizarnos y ser parte del sindicato que organiza a otros trabajadores de la educación que están dentro de las escuelas estatales y públicas. Eh, Así que participamos, digamos, estamos afiliados de SUTEBA y participamos de todo lo que podemos de las actividades que se van, de las asambleas y los espacios organizativos del sindicato de trabajadores, porque además cuando aumenta el salario de los trabajadores de la educación estatal, aumenta nuestro salario. Aunque nosotros lo gestionamos de otra manera hacia la interna, o sea, lo que hacemos es de los salarios que están reconocidos, que son los de una planta de una escuela tipo CENS, en nuestro caso, como somos una extensión de una escuela, solamente nos reconocen el cargo de secretaria. En los bachilleratos reconocidos como CENS se les reconoce el cargo de secretaria y de directora. No hay preceptora, no hay vicedirectora, bueno, etcétera. Hay muchos cargos bibliotecarios, hay un montón de cargos que no están reconocidos, pero sí se les reconoce, digamos, el salario de los docentes y de la secretaria. Eso lo que nosotros hacemos es poner todos los salarios en común, en una cajita virtual, para decirlo de alguna manera, y los repartimos de manera igualitaria como entre todos los trabajadores. Dentro del bachillerato tenemos compañeros que son docentes, que están a cargo de las clases, tenemos compañeros que se ocupan de la administración de la escuela en relación a los certificados, armar los títulos, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, que en general eso lo hacen egresadas del bachi y compañeras que son del barrio, porque facilita que estén cerca de la escuela y que puedan ir más días a la semana, porque muchos docentes no viven cerca de la escuela. Y también tenemos espacios de cuidado de infancias, o sea, nuestros espacios de educación, como son escuelas de adultos y en general la mayoría son mujeres las que se acercan, vienen con sus niñeces, entonces tenemos un espacio de cuidado de infancias que tampoco está reconocido por el Estado, entonces las educadoras de ese espacio, que está de lunes a viernes, que además le cocinan a las infancias para que a las
9, 10 de la noche, cuando se van de la escuela, se vayan con las niñas cenados, para no sobrecargar a esas mamás, que además de ir a estudiar, que muchas veces genera conflicto en la casa, el salir a todos los días a la escuela, vuelvan con sus hijos esos cenados. Así que toda esa planta de trabajadores es más o menos entre 30 docentes, 8 educadoras de infancias más o menos y 2 de administración, así que más o menos somos 40 aproximadamente. Y además damos clases en parejas pedagógicas o tríos. Entonces, a veces somos 2 o 3 docentes por año. Así que bueno, cobramos muy poco. Pero bueno, cobramos muy poco, pero cobramos todo lo mismo, el mismo valor hora. Cobramos en función de la hora que trabajamos. Entonces, las personas que van más de un día cobran por 2 días o 3 días. Y siempre nos sobra una plata que vamos destinándola para comprar, para pagar la luz, para pagar el internet, para hacer mejoras edilicias, porque todo lo que tiene que ver con infraestructura el Estado no se hace cargo, y también para comprar a veces útiles escolares, productos de limpieza, etcétera. Muchas veces las mismas estudiantes aportan también con productos o traen cosas de su casa para colaborar con el espacio, pero bueno, la plata que tenemos es esa. En relación a la autogestión, hacemos actividades para juntar plata, donde participan las estudiantes y las vecinas del barrio, y después tenemos jornadas también de construcción, donde a veces pagamos la mano de obra cuando no sabemos hacer algo, y la mayoría de las cosas las hacemos entre las vecinas del barrio, les docentes y les estudiantes de la escuela. Hacemos jornada de construcción más o menos una vez al mes, y así levantamos todas las aulas, vamos mejorando el espacio, etcétera. Tenemos espacios de formación bastante regulares, donde vamos formándonos sobre distintas temáticas que vamos decidiendo colectivamente, y después tenemos espacios de toma de decisiones. Como decía, bueno, ninguna persona decide por sobre otra, entonces todo lo decidimos de manera colectiva. Esas instancias son asambleas mensuales con estudiantes y asambleas mensuales de los trabajadores digamos, del bachillerato. Y en esas asambleas tomamos decisiones sobre todo, sobre lo pedagógico, sobre lo político, sobre lo administrativo, sobre la construcción. Hablamos sobre situaciones de estudiantes concretamente. Bueno, definimos qué llevar a reuniones con otros bachilleratos. Tenemos reuniones con los bachilleratos de Tigre, que hay 5 bachilleratos en Tigre, es uno de los municipios con más bachilleratos populares. Definimos qué vamos a llevar a la coordinadora de bachillerato. Bueno, todo eso se define colectivamente. Y eso en la toma de decisiones. Y después, en términos de reconocimiento, eso, somos reconocidos como CENS. Actualmente en la provincia de Buenos Aires existen los FINES, los CENS y los SEBAS, que son los FINES, creo que, bueno, no sé, de última me preguntan, pero son como 3 formas diferentes de funcionamiento dentro de la provincia de Buenos Aires, de escuelas de adultos. El SEBAS es una escuela que es una coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, o sea, son escuelas que están orientadas en la formación en salud pública. Los CENS, que es, digamos, el formato hegemónico de escuela en la provincia de Buenos Aires, que es de lunes a viernes, que actualmente tiene una reforma nueva que se está llevando adelante desde fines del 2022, que bueno, trae como algunas modificaciones que todavía se están implementando, no es en todos los distritos de la misma manera, hay cosas que están buenas, cosas que no están tan buenas. Y bueno, después los FINES, que es un programa que surge con el kirchnerismo y que tuvo algunas modificaciones a lo largo de los gobiernos, pero que continúa porque de alguna manera cumple con un objetivo que es la certificación. O sea, hay mucha gente que se recibió, digamos, que terminó la terminalidad educativa, digamos, se cumplió, y que, digamos, de alguna manera masificó la oferta en los barrios. Entonces, el programa FINES tuvo bastante éxito. Eso muchas veces fue discutido en la coordinadora de bachilleratos populares porque la oferta era de 2 veces por semana, después fue 3 veces por semana y la cursada nuestra es de 5 días, entonces de alguna manera competía, para decirlo de alguna manera, en el territorio
como oferta educativa. Entonces nosotros defendemos, digamos, nuestra propuesta pedagógica, que ahora voy a contar un poquito más. Eh, pero bueno, en principio nos reconocemos eso, como dentro de la gestión estatal, pero somos escuelas que tenemos autonomía del Estado en relación a la elección de los docentes. O sea, nosotros no vamos a acto público, los docentes deciden participar del bachillerato, hacemos una convocatoria anual donde sumamos docentes. Esa gente que se suma hace un trayecto formativo y elige la propuesta política pedagógica de la escuela y la escuela, o sea, el bachi elige a esas personas de alguna manera, las integramos a áreas de trabajo, o sea, áreas donde participan distintas disciplinas. Entonces siempre los docentes nuevos están acompañados de personas con más experiencia y siempre con parejas pedagógicas. Eh, Tenemos nuestro propio diseño, digamos, nuestro propio proyecto político-pedagógico, le llamamos nosotros, digamos, pero no usamos el diseño que plantea la provincia o el Estado. Eh, y no sé en qué más tenemos autonomía. Bueno, en relación digamos, tenemos una directora formal, digamos, que aparece, pero nosotros siempre vamos a las reuniones, distintas personas que se decide colectivamente, que van a ir a las reuniones con inspectoras y con directives del distrito. Así que es como una lucha cotidiana estar como explicando que nosotros no tenemos directora y que entonces nada, como que la organización es colectiva y que entonces las inspectoras tienen que reconocer a la persona que va en nombre del bachillerato porque es la que definimos colectivamente que nos representa. Eh, Así que de alguna manera estamos reconocidos como una escuela estatal, nos entendemos como trabajadores de la educación, que nos une con los trabajadores de la escuela estatal pública y nos creemos educación pública, pero tenemos autonomía en un montón de dimensiones y eso lo reivindicamos, lo defendemos y todo el tiempo lo tenemos que poner sobre la mesa porque a lo largo de la historia depende de las gestiones y depende la inspectora, bueno, a veces quieren avanzar sobre esa autonomía que tenemos, digamos. En principio, por ahora, nosotros, desde que estamos reconocidos, no tuvimos ningún problema grave, eh, salvo una vez que nos quisieron como exigir, digamos, que saquemos títulos a través de nuestros bachilleratos populares, que de gente que había estudiado en el FINES, nos negamos y por eso le hicieron un sumario a dos directores formales, los que figuraban formalmente eh, dentro de la nómina docente, digamos. O sea, ese fue como el único conflicto más grande que tuvimos en el último tiempo, que salimos a responder colectivamente, pero después la autonomía se viene respetando. En relación a las características del proyecto político-pedagógico, en particular, el Bachillerato de Rincón está muy cerca del río Luján, cerca de la zona turística de Tigre. Estamos en un barrio que es Rincón, que es un humedal, un rincón de Milver. Es un humedal como todo Tigre, pero está muy cerca del río, se inunda cada vez que hay marea. La gente tiene, o sea, su historia está muy vinculada con el Delta, digamos, los oficios de los vecinos y vecinas del barrio están vinculados con el Delta, tanto en trabajo en astilleros, con junquería, etcétera. De hecho, nos reconocemos como parte de la historia de la organización del barrio de los 70. Hay un montón de desaparecidos de los 70 que trabajadores de los astilleros es donde se construyen barcos, digamos, o sea, hay toda una industria naval en la zona, así que nosotros nos reivindicamos como parte de esa historia y un poco decidimos abrir un bachillerato ahí por esa historia, porque hubo compañeros, digamos, que también se habían organizado en ese barrio en los 90 y que esa experiencia de centro cultural había dejado de existir, entonces teníamos como las ganas de volver ahí. Y también porque entendemos que en Tigre hay una disputa grande sobre el territorio, hay una avanzada sobre el negocio inmobiliario, hay una avanzada de los countries en Tigre, que es como ejemplo para seguir replicando en otros municipios y en otros lugares del país.
Entonces creemos que hay como una disputa o sea, del territorio y de proyecto de mundo, digamos, en relación a cómo vincularse con la naturaleza, a cómo vincularse entre las personas, a cómo entender el vínculo con el territorio y para qué, y la defensa de los territorios. Entonces, nuestra escuela tiene como orientación educación ambiental. Entonces, digamos, estamos construyendo desde el 2020 esa orientación, que si quieren después la amplío, pero bueno, el bachillerato tiene esa orientación, entonces tenemos como la mayoría de las materias vinculadas con la educación ambiental. Y nos vinculamos a la vez con experiencias organizativas de la zona que están, eso, en disputa por el territorio, como una experiencia de un cementerio indígena que se llama Punta Querandí, una experiencia de cooperativa en la isla que se llama Isla Esperanza, que ganó, digamos, ganó un conflicto donde querían avanzar con un country en la isla que se llama Colony Park, un proyecto de country en la isla, y esas personas resistieron, se organizaron y hoy en día gestionan ese territorio, con cooperativas isleñas que producen dulce. Eh, bueno, eso, con distintas reservas naturales de la zona norte, como que la escuela trata de estar inmersa en los conflictos socioambientales de la zona y en vínculo con las organizaciones, y eso es parte de nuestro proyecto político-pedagógico, y hasta ahí. No, no, muy bien, muy bien. Yo voy a aprovechar porque hay algunas intervenciones en el chat, más allá que ahora, después de esta última pregunta que les hago, abrimos. Carlos López escribió, hola, sobre el sistema de puntos, creo que esto es sobre la intervención que hacía Serena. ¿Podrías decirnos algunos conceptos o compartir un PDF y si suben la charla a YouTube? Y dice, en estas cooperativas tendrán en cuenta la apicultura para proteger el medio ambiente mientras adelantan la secundaria. Son varios puntos que desde el cooperativismo se pueden aportar a un mundo mejor. Otro, las viviendas eco, bio, gracias. Creo que es un comentario más al final. Bueno, y Wenceslao que se acaba de sumar y se presenta. Eh, Diego dice, con relación a la educación propiamente, ¿tienen respaldo legal desde el Ministerio de Educación para la inserción del tema en el sistema curricular en sus diferentes niveles? ¿O es un acuerdo según cada estado provincial? Bueno, creo que un poquito me parece que lo fueron comentando. Yo voy a agregar a esto ya la última pregunta y después abrimos. Eh, que en realidad era darles el pie para comentar un poco el contexto actual, ¿no? Tanto los obstáculos que ustedes puedan estar identificando. Eh, Retomo algo que sale de las intervenciones que hicieron tanto Serena como Lucía, de reconocerse como parte del sistema educativo, digamos, no son experiencias aisladas, islas, sino que ambas se reconocen como parte del sistema educativo en vínculo con el sistema educativo. Bueno, y sabemos la coyuntura que estamos atravesando, en particular en Argentina, en relación, por ejemplo, y solo por mencionar un ejemplo, a lo que es el financiamiento en la educación, pero bueno, podríamos ampliarlo a todo lo que es una especie de ataque curricular, etcétera. Por eso mi pregunta va en relación a qué obstáculos están viendo, ¿sí? Qué dificultades están viendo en esta última etapa y también qué desafíos por delante creen importante señalar para las experiencias de educación cooperativa. Bueno, arranco y después seguimos, Lucía. Eh, bueno, desafíos creo que son enormes porque estamos viviendo un momento histórico que apela mucho a la individualidad y al salvarse solos, que es lo opuesto a lo que nosotros proponemos.
Entonces ya es un desafío en términos de propuesta, ¿no? O es, no sé, no me gusta decir contracultural, pero bueno, está un poco en contra de lo que en muchos medios de comunicación y en muchas cosas que están pasando, eh, se, se observa como una especie de ánimo social que me permite poner así como en duda. Pero bueno, eso, y con respecto a lo que vos decías, Fernando, de las modificaciones en los diseños curriculares, se ve. Hay un montón de cosas que habían sido como conquistas que ahora están siendo retrocesos. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque la educación desde la época de Menem ha sido trasladada a las jurisdicciones, transferida en realidad. Por lo tanto, el Ministerio de Educación de la Nación tiene una incidencia relativa, son las jurisdicciones, pero bueno, pasando esto, nosotros ahora en Ciudad de Buenos Aires tenemos una propuesta de cambio radical del diseño curricular y en ciencias sociales, bueno, es muy compleja en términos de lo que nosotros pensamos que debería ser una buena propuesta. Pero bueno, ese es un desafío de ver cómo hacemos para sobrevivir dentro del sistema con estos ataques, me parece, que son muy difíciles de llevar adelante. Pero después nosotros venimos teniendo desafíos históricos, o sea, la educación cooperativa como tal, eh, bien, ha sido siempre un espacio marginal dentro del sistema, pero tiene muchísimos años. La ley nacional de la que estábamos hablando hace un ratito, que se sancionó en el 2006, reconoce por primera vez, como bien dijiste, Fernando, la educación de gestión social y cooperativa, que también es un debate. ¿Es social y cooperativa? ¿Es social y cooperativa? Bueno, algunos piensan que es una cosa, otras que es otra. Pero es un modo de gestionar la educación que no ha sido reglamentado. Y uno de los desafíos que nosotros, porque nadie nos define, perdón que me vaya por las ramas, pero este relevamiento que se hizo en 2021, que era un relevamiento interesante, excesivamente exhaustivo, a mucha gente le dio fiaca completarlo, también esto es cierto, era para quienes se autopercibían gestión social, cooperativa y comunitaria. Y uno no se autopercibe, se define o no se define. Y esa definición como tal no existe. Y es lo que nosotros estamos tratando de impulsar. Entonces es parte de los desafíos. Pero no es de hoy, es desde hace bastante tiempo. Y eso asociado a esto que vos decías, Fernando, de un relevamiento, porque poder hacer política con la educación de gestión social, cooperativa y comunitaria requiere saber cuál es ese universo. Y ese universo, al no estar definido, no está contado. Y el Ministerio de Educación, ni el de la Nación, ni el de las jurisdicciones, nos ha contado debidamente. En Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para que ese relevamiento, por lo menos en provincia, efectivamente suceda. Y nuestra postura es que tiene que ser lo más amplio posible. Y bueno, ese es otro de los desafíos. Y después el desafío de sobrevivir en un momento en el que, bueno, la producción nacional está totalmente atacada, en un momento en donde el trabajo va a ser cada vez menos. En un momento en donde también las relaciones del trabajo cambian y estamos tratando de entender cómo cambian y de pensar otra propuesta. Bueno, los desafíos son muchos, pero bueno, a nosotros creo que nos agarra, y en ese sentido creo que el 2001 ha sido una experiencia súper valiosa, porque a muchos nos ha enseñado la potencia de lo colectivo, de estar con otros y cómo eso nos salva en muchos sentidos. Y bueno, apostamos a eso, no en el sentido de las apuestas, sino de ir por, ¿no? Em, bueno, eso, básicamente. Eh, Aprovecho, Lu, dale, antes para leer un comentario. Eh, Ahí Luciana Ballestero se presenta. Buenas tardes, soy Luciana también de Tigre, directora de primaria en Islas.
En la escuela trabajamos los contenidos de los diseños a través del juego cooperativo no competitivo desde hace 3 años. Pudimos incorporar en el proyecto institucional el proyecto Aprender Jugando, Aprender Haciendo de la Asociación Vientos del Sur, una ONG de la cual formo parte. Perdón, pero lo quería leer antes de tu intervención. Bárbaro. Bueno, desafíos. Me quedo con lo que decía Serena de sobrevivir. Me parece que en un contexto tan adverso, eh, ya sobrevivir es un montón de desafíos, digamos, porque, bueno, por lo que ya dijimos un poco, ¿no? Como el contexto. En particular, nosotros estamos atravesando, por un lado, una reforma en el diseño curricular eh, que de alguna manera, por la forma de equivalencias, vacía la inscripción al primer año. Entonces, eso hace que la escuela de hecho sea de 2 años en vez de uno. Entonces, si nosotros les proponemos a los vecinos del barrio que se inscriban desde primero, pueden decidir ir a una escuela donde en 2 años terminen la secundaria en vez de en tres, que la oferta educativa que nos rodea sea de menos días en vez de 5 también hace que de alguna manera eso en términos de proyecto político, pedagógico, que tiene la intencionalidad de poder como pensar en la calidad educativa, eh, no en la calidad como lo dictan los organismos internacionales, sino pensar en conocimientos y en saberes que efectivamente sean con sentido, que nos ayuden a crecer como personas, que nos permitan encontrarnos con otros y poder eso, construir dentro del territorio otras formas de vivir. Nos parece que eso amerita encuentros presenciales, nada, donde permitamos, o sea, que se profundice el debate, que se genere el conocimiento crítico, y para nosotros eso lleva tiempo y es necesario, digamos, que, digamos, la experiencia nuestra, que es de educación popular, más allá de cómo está oficializada o reconocida, digamos, nada, nos importa especialmente el proceso de educación que se genere en ese tiempo. Entonces, de alguna manera, un desafío es sobrevivir ante tanta flexibilización, digamos, de las propuestas educativas que nos rodean, digamos, porque como decía antes, no deja de ser ofertas en el territorio que juegan como a la competencia. Eh, y que ponen el foco en la terminalidad y no en el proceso. Después estamos atravesando una crisis económica y del trabajo enorme, tanto los docentes como los estudiantes. Eh, Bajó mucho la matrícula porque los estudiantes están buscando trabajo, agarran un trabajo, les echan, buscan otro trabajo, les echan, van rotando permanentemente de trabajos, eso hace que no puedan tener continuidad educativa, o que elijan trabajar por sobreestudiar porque lo necesitan para vivir. Y los docentes, digamos, y los trabajadores en general del bachillerato, digamos, ser trabajador del bachillerato, trabajadora, implica un gran porcentaje de compromiso militante porque nadie vive del bachi. La verdad que lo que cobramos es muy poco. Hoy en día estamos cobrando 46.000 pesos. Se imaginan que nos sirve para los viáticos y comprar algunas galletitas para compartir. Entonces, ninguno vive de eso, y lo que nos está pasando es que muchos compas docentes tienen que también salir a buscar otros trabajos y no pueden destinar tiempo a militar el proyecto, a participar de la experiencia de educación popular o a participar menos. Y como decía antes, que la experiencia es autogestiva, cooperativa, implica un montón de instancias de toma de decisiones, de poner el cuerpo, de caminar el territorio, de construir el espacio en todos los sentidos que antes mencionaba. Bueno, eso sin gente y sin cuerpos pues, que puedan estar ahí habitando esos espacios es complejo. Así que, nada, eso a nivel más, o sea, a nivel experiencia escolar. Después, a nivel territorial, eso, la avanzada del negocio inmobiliario en la zona es enorme. Así que creo que el desafío es la disputa por el territorio y poder, eso, generar otras formas de habitar
Tigre, el delta, el río, la naturaleza, el humedal y defenderlo y cuidarlo porque nos vamos a quedar sin. Entonces, me parece que eso a nivel territorial es algo que está muy fuerte y que para nosotros es importante ponerlo como prioridad. Y después como movimiento de bachilleratos populares, creo que el desafío, además de sostener las experiencias que tenemos, porque algunos bachilleratos lamentablemente en los últimos años cerraron, post pandemia y bueno, con el aumento de la crisis, nada, sostenernos como experiencia, como movimiento de bachilleratos populares en la Argentina, como experiencias cooperativas de educación, digamos, como me parece que en sí mismo es un desafío para poder mostrarle al resto de las experiencias educativas que otra forma de educación es posible. Y seguir interpelando y seguir dialogando y seguir construyendo y seguir aprendiendo también de las otras experiencias y que nos conozcan, me parece que es un desafío para este momento. Hasta ahí. Buenísimo. Voy a aprovechar para leer un mensaje más que llegó al chat. También es de Carlos Villanueva, que pregunta para los expositores qué opinan o qué referencias tienen sobre el emprendimiento cooperativo en la educación básica y en la educación superior y qué herramientas y recursos se utilizarían para lograr este emprendimiento cooperativo en dichas escuelas. Bueno, abrimos acá el micrófono a la participación, así que bueno, es el momento, si quieren hacer alguna pregunta o alguna intervención, desde ya este, es bienvenido. Puedo contestar esta pregunta si quieren. Que Dale. dice qué opinan sobre y qué referencias tienen. Bueno, el cooperativismo escolar es un espacio formativo, no es un negocio ni tiene como objetivo el emprendimiento. Nuestra escuela, como es una cooperativa y eh, todo el tiempo pensamos que el cooperativismo es un saber práctico y lo vivimos permanentemente, los pibes y las pibas toman decisiones y hacen cosas. Lo que tenemos es un taller de gestión cooperativa en sexto grado recién, donde los chicos con más precisión trabajan sobre el movimiento cooperativo y cómo funciona, pero nosotros trabajamos sobre el cooperativismo desde el jardín, eh, desde todas sus aristas. Digo esto porque muchas veces se confunde el sentido económico de una empresa cooperativa, que está muy bien, y el sentido educativo de la cooperativa escolar, que es otra cosa. Y bueno, eso. En nuestro caso lo pensamos de ese modo y no vemos el sentido de que haya una cooperativa escolar porque el cooperativismo se vive en otra todo el tiempo y como les decía, trabajamos la gestión cooperativa, pero no es un fin. El emprendimiento, por lo menos en lo que es la infancia y la primera adolescencia para nosotros. Buenísimo. Sí, yo preguntaba sobre las cooperativas escolares, porque de hecho, por lo menos en provincia de Buenos Aires sí hay toda una movida y quizás, no sé si es una información para todos y para todas, es el impulso de cooperativas en las que los asociados son los propios estudiantes. Eh, por eso estaba bien la explicación que hacía Serena de por qué concebían o no, en este caso, eh, el impulso. Eh, Estamos abiertos. Bueno, yo aprovecho para hacer una pregunta mientras alguien se va animando, que me parece interesante todo lo que estuvieron contando acerca de cómo es esta propuesta educativa comunitaria, ¿no?
popular, cooperativa, pero que al mismo tiempo tienen este corsé que todo el tiempo incomoda, que es cumplir tanto con la normativa formal de la institución en sí misma, como también los planes de estudio. Y aún así, digamos, sé que lo hacen y el doble esfuerzo que es sumarle a este proyecto toda la legalidad y el cumplimiento de todo eso y todos estos valores y principios que tienen que ver con otra forma de pensar la educación, lo cual implica un doble esfuerzo. A mí me gustaría saber cuál es la experiencia de ustedes bueno, quizás en el caso de Lucía, no del bachiller que vos traes, pero quizás sí de las otras experiencias que conocen. ¿Qué pasa con estos pibes y pibas que van egresando? ¿Cómo su experiencia en instituciones más formales? ¿Cómo es el recorrido, digamos, de esas personas? ¿Qué es lo que ustedes nos pueden contar? Eh, Porque me parece muy interesante reforzar que la educación que reciben es la misma que en otra escuela en lo formal, ¿no? De una escuela privada o estatal, con todo el plus de la gestión de un proyecto cooperativo que transmite otros valores, ¿no? Bueno, arranco. Sí, claro. Los contenidos, los pibes y las pibas aprenden lo que tienen los contenidos que tienen que aprender, desde lo formal, por supuesto, pero con todo de esta forma que tiene otros aditamentos, ¿no? Entonces, por lo menos lo que pasa en mi escuela y en otras, este, del mismo tipo que conozco, es que los chicos van en nuestro caso, a la escuela secundaria y, bueno, no tienen ninguna dificultad con los contenidos en general, pero sí tienen una práctica de participación que les permite mucha autonomía. Entonces, nada, pasa algo en la escuela y los chicos tienen herramientas para resolverlo, para encontrarse con otros y en todo caso hacer algo con otros, no sé, en tocarle la puerta al rector del secundario y decir, che, mirá, está pasando esto. Hay como una práctica del decir, del opinar y del hacer, que facilita un montón de otras cosas. Y en general, las trayectorias de los chicos son bien diversas porque los intereses son múltiples, pero lo que sí, habría que hacer un estudio pormenorizado, que no lo tenemos, la verdad que estaría buenísimo, pero lo cierto es que en general son personas bueno, que tienen mucha relación con otros, que se juntan con otros para hacer cosas, bueno, que algunos participan de cooperativas después, otros de algún modo del encuentro con otros también, tanto en el trabajo como en el hacer otras cosas. Bueno, esa es un poco la experiencia. No es que no es que el cooperativismo o esto que a algunos por ahí les parece que es quitarle tiempo por ahí, porque las rondas de convivencia son cada 14 días, porque la cosa comunitaria convive con el estudiar matemática, prácticas de lenguaje, qué sé yo. Eso potencia el encuentro en la escuela. Y bueno, y en los bachilleratos pasa lo mismo, las personas aprenden, bueno, a eso, a apropiarse, a empoderarse, a decir que sí, que no, opino esto, me parece tal cosa. Es re importante, y a encontrarse con otros en un momento en el que el encuentro es esta porquería, qué sé yo, te digo acá en la cara tuya esto. A mí me parece súper valioso, importante. Lucía, ¿vos querés contarnos? Sí, es una pregunta que no tiene una única respuesta en relación a que fue modificándose a lo largo del tiempo. Eh,
porque bueno, o sea, por una cuestión de que, digamos, se hizo obligatorio el secundario y eso también cambia el sentido, digamos, de que las personas terminen el secundario, eso se fue modificando a nivel social, ¿no? Como que entonces, hoy en día el tener el secundario terminado y tener la posibilidad de acceder a los estudios superiores, bueno, está por ahí mucho más en agenda que en otro momento, como desafío, tal vez, eh, teniendo en cuenta que igual, o sea, son todas las personas que estudian en bachatos populares son personas adultas que fueron excluidas del sistema educativo de adolescentes o de niñez, o sea, algunos terminaron la primaria en una primaria de adultos o, bueno, eso, o terminaron la primaria y después no volvieron a retomar sus estudios, muchos con experiencias frustradas después de, o sea, de varios intentos de querer volver a estudiar, que todo eso va dejando marcas, y que bueno, que el capital cultural no es solamente lo que se aprende en la escuela, entonces con todo eso intentamos, digamos, tener, sobre todo trabajar sobre contenidos significativos y que el programa se construya con, nosotros como que tenemos como tres patas, digamos, como por un lado los contenidos que tienen que ver con los contenidos básicos o los contenidos que entendemos que son necesarios, digamos, para poder seguir estudiando, pero también a eso le traemos el interés de las propias estudiantes, de qué es lo que quieren aprender, cuáles son sus intereses, sus historias y hacia dónde quieren caminar en el aprendizaje. Y por otro lado, contenidos que tienen que ver con cómo nosotros entendemos el mundo y para qué organizamos una escuela de educación popular. Y entonces hay contenidos que tienen que ver con una selección que hacemos nosotros que nos parecen relevantes, importantes para entender el mundo. Entonces, creo que de esas tres fuentes se construye, digamos, de alguna manera los programas. Es un desafío que sigan estudiando en la universidad, lo intentamos, las acompañamos a recorrer diferentes experiencias de educación superior cuando están en tercero, tratamos de acompañar a quienes quieren estudiar en alguna disciplina en particular para que fortalezcan o refuercen los contenidos necesarios para ingresar al nivel superior. Y también les ofrecemos la continuidad educativa en relación a que puedan venir al bachillerato cuando están estudiando. Entonces, nos pasa mucho que si las estudiantes siguen estudiando, se referencian con docentes que a veces son de la materia o no, pero que se referencian con docentes del bachi para consultarles, para que les ayudemos a hacer algún trabajo o porque tienen dudas sobre alguna bibliografía que es muy compleja. Lo que es cierto es que, digamos, las deficiencias estructurales, digamos, que hacen que las personas no puedan estudiar en la universidad, nos exceden, digamos, o sea que la cuestión del recurso económico, esto, tener la disponibilidad de tiempo, poder tener la tecnología necesaria para acceder a las aulas virtuales, poder tener el tiempo y el espacio en la casa para poder estudiar, donde no estén los hijes o las tareas domésticas. Eh, Obviamente la plata para el colectivo y las fotocopias y todo lo que uno necesita. Eh, entonces, bueno, acompañamos ese trayecto, eh, pero no podemos, o sea, de alguna manera nos excede, digamos, poder garantizar que la permanencia, pero también ponemos en valor todo lo que aprendieron en el bachillerato y todo lo que pueden también aportar, o sea, todo lo que saben y que se puede usar para otras cosas que no necesariamente es los estudios superiores, digamos, ¿no? Como referentes en la organización, o sea, hacia el interior de la organización muchas egresadas se constituyen como referentes barriales, referentes de las asambleas, referentes políticas. Eh, Muchas tienen esto, como decía Serena, digamos, o sea, el empoderamiento, la recuperación de la palabra, el rol, o sea, reubicarse o tener otro rol en la casa, poder elegir otras opciones de vida, otras formas de vincularse. Todo eso, digamos, creemos que es un aprendizaje significativo para la vida y que no necesariamente está vinculado con el seguir estudiando. Y muchas también se suman al equipo de trabajo del bachillerato. Tenemos estudiantes egresadas que son docentes o que se suman a los equipos administrativos o mismo al espacio de infancias.
que también es la idea de que puedan seguir organizadas y siendo parte del espacio. Yo aprovecho para intervenir, porque a raíz de la pregunta que hacía Miriam, eh, es cierto que hay una ausencia de trabajos más allá de lo que las propias escuelas puedan acompañar y hacer un seguimiento. Hay muy pocos trabajos, por ejemplo, etnográficos, que analicen esa trayectoria escolar de estos estudiantes y estas estudiantes que se forman en una experiencia de educación cooperativa. Yo puedo mencionar que en la Universidad de Lanús, por ejemplo, tuve la experiencia de conocer una estudiante de trabajo social de nuestra universidad que se formó en el Bachillerato Popular Roca Negra y ver toda ese desenvolvimiento de este estudiante, para mí era una cosa espectacular. Pero tiene que ver con lo que decían tanto Serena como Lucía, de las herramientas que van adquiriendo las y los estudiantes, que exceden al ámbito escolar y exceden el hecho de la formación en estudios superiores, ¿no? Bueno, en el caso de los bachilleratos, bueno, en el caso de las escuelas primarias de educación secundaria, pero creo que hay una ausencia de trabajo, no hay mucho investigado al respecto, y sería importantísimo. Yo todos los trabajos que conozco de educación cooperativa, en ese campo no hay muchos aportes, lamentablemente. Aprovecho para leer una pregunta que aparecía, eh, que es la que hace Wenceslao. Él pregunta si las experiencias de las cooperativas educativas, eh, con qué edades trabajan, si es específicamente de niños o es más amplia, y qué tipo de vínculo tienen, si es que tienen, con las cooperativas de trabajo o de servicios. Yo creo que, por lo que se desprendía de lo que nos comentaban Serena y Lucía, creo que en ambos casos no se trabaja, no hay formación de cooperativas escolares en ambas experiencias, porque hasta donde yo las entiendo son experiencias eh, donde los asociados son estudiantes. De hecho, hay una tradición en la Argentina hoy, creo que el año pasado fue, que se cumplieron 100 años de la primera cooperativa escolar en Pigüé, eh, que tuvo bastante repercusión, pero no es, digo por lo que conversábamos, porque justo Wenceslao se sumó un poquito después. eh, lo que conversábamos es la transversalidad de las herramientas cooperativas en las propuestas curriculares. Eh, Muchas veces, por lo menos en estos casos, no implicaban la formación de cooperativas escolares en sí, que sí son de estudiantes. Igual, perdón, Fernando, pueden abrir el micrófono y repreguntar si no es exactamente lo que estaban preguntando o hacer algún comentario o contar alguna experiencia. Esta es la idea un poco de este momento. Dale, dale. Eh, Perdón. Yo trabajo con personas que están privadas de la libertad, con gente que está libre ahora, y en términos generales la parte laboral se soluciona con lo que es la economía popular, formal o no formal, y el tema del cooperativismo está muy activo ahí, y es una parte del trabajo que hacemos. También por eso quería saber cómo eran, qué tipo de articulación tenían con cooperativas de trabajo, de producción o de servicio, para ver de qué manera articulaban esa parte, porque la realidad es que eh, para muchos de los chicos con los que, o chicas con los que nosotros laburamos, es muy importante la parte educativa, porque son herramientas que en términos generales tienen, pero que les falta un montón. Por eso también quería saber de qué manera por ahí acompañan esas cooperativas o no. También iba en ese sentido. Por eso preguntaba lo de las edades. Por responder un poco. Em, Mirá, nosotros venimos tratando de arrimar el bochín ahí un poco. Nuestro vínculo con el cooperativismo de trabajo es a través
del encuentro con otras cooperativas. Por ejemplo, desde Mundo Nuevo en su momento quisimos armar un bachillerato popular en el Bauen y no pudimos hacerlo. Em, y de verdad es un poco una deuda pendiente. Nosotros pensamos que el movimiento cooperativo en general está muy teñido de pensar que lo que se enseña es el cooperativismo, los valores del cooperativismo, cómo funciona una empresa cooperativa y qué sé yo, que no está mal, pero falta esto otro, el cooperativismo como saber práctico. Y bueno. eh, Hay experiencias como la nuestra, como la de Lucía, bueno, en fin, hay muchas y nos juntamos, pero ese link con otras cooperativas de trabajo es de encontrarnos, qué sé yo, no sé, en el barrio nuestro, mucho, qué sé yo, con empresas recuperadas y qué sé yo, cuando querían sacarle las cosas, íbamos a dormir a la empresa, nos turnábamos entre nosotros, apoyábamos a los compañeros, pero no esto que vos decís. La verdad que es una deuda y que hay algo ahí que nos falta para pensar cómo, porque además nosotros, la nuestra es una escuela formal que está dentro del sistema, pero creemos que recontra podríamos hacer algo compartido ahí. Em, pero bueno, es una deuda, no le encontramos la vuelta todavía. Nosotras formamos parte de una organización que es parte del movimiento piquetero, que tiene un montón de cooperativas de hecho, digamos, de producción, de servicios, eh, pero creo que, digamos, es como dos vías muy distintas, digamos, la cuestión de la práctica de la cuestión legal, digamos, como que muchas veces no se corresponde necesariamente. eh, Como decía Serena, está el INAES, digamos, o sea, hay es un montón de papelerío y cuestiones, libros que hay que sostener y socios y un montón de actas de asambleas y cosas para tener una cooperativa legal. Nosotros en el bachillerato somos una escuela estatal pero conveniada y ese convenio es entre el Estado y una asociación civil. Nosotros somos una asociación civil porque ya la teníamos, digamos, como organización, cuando se oficializó el bachillerato, pero ahora estamos discutiendo armar una cooperativa de educadores y que el convenio sea con una cooperativa de educadores. Pero si sos una asociación civil, una cooperadora y demás, una cooperativa de educadores o cuál es el objeto de tu cooperativa y demás, es una cuestión súper fina y me parece que nada, lo más importante es que se sostenga la experiencia en la práctica, digamos, y que eso le da sentido después. Eh, pero bueno, en mi experiencia eso, como que son como dos caminos que hay que juntarlos porque son necesarios, porque tener digamos, una herramienta legal te permite gestionar, te permite ciertos caminos, digamos, que por ahí, si no tenés esa formalidad, no los podés llevar adelante. Pero bueno, no sé, yo no soy experta, por lo menos. Eh, y eso, como que nosotros, los desafíos o nuestra militancia y trabajo está enteramente dedicada a la práctica, que se pueda sostener una cooperativa de trabajo, porque vivimos en un sistema capitalista, la economía es capitalista, por más que haya experiencias cooperativas, por más que con otras lógicas, eh, nosotros criticamos un poco esta idea de la economía popular o como si hubiese una economía paralela, digamos. O sea, nosotros estamos insertos en un sistema capitalista. En el caso de la educación es distinto, pero o en el caso de los servicios tal vez hay otros debates, pero en relación a las cooperativas que producen, después eso se tiene que vender en el mercado y terminás compitiendo con lógicas capitalistas. Y además nosotros tenemos, digamos, el capitalismo, el patriarcado, todo eso lo tenemos también nosotros como aprendido. Y desaprender esas formas también nos lleva un montón de tiempo. Y que por eso me parece que es esto que decía Serena al principio, de lo importante cómo nos transforma a nosotros quienes participamos de estas experiencias y cómo aprendemos permanentemente a que otras formas son posibles, porque conocemos otras, las que
nos propone el sistema, digamos. O sea, conocemos que tener un jefe, responder una orden, tener una directora, esto. Entonces, de lo conocido, construir otras formas posibles, me parece que es lo que a lo que le dedicamos más tiempo y lo que nos lleva eso, como mayores desafíos, más allá de la cuestión legal, como el sostenimiento de la cooperativa en sí, real, y que no se la termine comiendo eso, las lógicas que nos rodean. Y levantó la mano Luciana. No sé si querés. Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Quería, bueno, un poco comentarles la experiencia que nosotros tenemos en la escuela, que viene un poco a traer algo de lo que dice Serena y lo que dice Lucía, creo que sos. Bueno, nosotros en la escuela nos pasa esto, que cuando yo tomo el cargo en la escuela, teníamos esta lógica que es la que vos decís, nos atraviesa, porque es lo que aprendemos en el sistema educativo formal. De alguna manera cuesta modificar esa lógica institucional y social de esa forma de vivir, no en comunidad, sino en un sistema más patriarcal, más verticalista. Bueno, nosotros desde la escuela, es una escuela primaria donde estamos Lucía capaz que tiene un poco más de conocimiento, en la isla somos polos educativos donde articulamos y funcionan en la misma escuela el jardín, la primaria y la secundaria. Entonces, lo que hacemos es, desde la articulación con Jardín, que fueron los que estuvieron un poquito más abiertos al principio a pensar en esto de el juego con otra lógica y de aprender a través de un juego con otra lógica, que no sea de competir, sino de colaborar y de cooperar dentro del juego, genera estos otros vínculos, esta otra posibilidad de lo que decía Serena, de cómo me paro frente al otro, de cómo puedo pensar y defender mi opinión y mi posicionamiento frente a los otros, y empiezan a haber algunos cambios que yo creo que van a ser, son cambios que llevan mucho tiempo, son a muy largo plazo, porque trascienden lo meramente de contenidos o conceptual o estructurado por un currículum que también está pensado y preparado en compartimentos estancos, en cosas que no se vinculan entre sí, que no están pensados en función de un propósito, de algo de un proyecto concreto, sino que son una lista de contenidos que hay que rendir y que hay que dar a lo largo del año para cumplir con el plan de estudios formal, porque somos una escuela formal. Bueno, cómo nosotros fuimos como rompiendo esa lógica para tratar de estar en ese punto intermedio que decía Lucía, de estar un poco somos parte del sistema formal, pero queremos romper con la lógica formal y con la lógica del sistema capitalista también que nos atraviesa por todos lados. Y una de las cosas que hacemos en la escuela, además de trabajar con los juegos cooperativos y de siempre meter el juego cooperativo en donde podamos, para que los chicos empiecen a cambiar esta lógica que tienen y ese vínculo con el otro diferente, ¿no? Como alguien al que le tengo que ganar en la nota, o al que le tengo que ganar en un juego, o al que le tengo que ganar porque tengo que, no sé, pensándolo en el sistema social o fuera de la escuela, con el que tengo que competir por un trabajo, competir por acceder a algún bien o lo, demás, o lo que sea. Bueno, empezar a pensarnos como escuela colectivamente, ¿no? Entre todos los grados, tratamos de articular, por ahora venimos teniendo una articulación sostenida con el nivel inicial, nos está costando un poco con la secundaria, que se resiste, que no entiende la lógica, me parece a mí, por algún motivo que tiene que ver, supongo, con las personalidades también de los que están a la cabeza de las escuelas. Nos está pasando que al revés, o sea, el equipo de los profesores son los que se están acercando a la primaria a decirnos, che, y esto que está bueno, porque nosotros no podemos participar, y bienvenidos sean. Yo lo abrí siempre como proyecto de articulación, esto de trabajar cooperativamente y la propuesta de aprender jugando y aprender haciendo, que es esto del juego cooperativo, ¿no? Y de proyectos que tengan que ver con un impacto en el entorno inmediato.
Y a partir de eso empezamos a hacer, por un lado, punto de reciclado. La escuela recibe plásticos y nos pusimos en contacto con una cooperativa que hace reciclado de plásticos. Y la idea era empezar a tomar conciencia colectivos del cuidado del humedal, y que por ese lado, por ahí con secundaria tenemos un trabajo un poco más aceitado, porque la idea es que los chicos empiecen a pensarse cuando egresan de la secundaria, no de la primaria, sino sí de la secundaria, como trabajadores de la cooperativa, que además pueda pensar en una construcción que sea ecológica para la isla y que además ayude a sacar los plásticos de los ríos, ¿no? Entonces, en ese sentido venimos como trabajando y pensando quizás a largo plazo, y espero que sea una cosa que me trascienda la gestión y que se pueda sostener, porque también en lo que nos pasa, lo que pasa mucho en las escuelas públicas de gestión estatal, es que eh, las escuelas van tomando la impronta del quien está a la cabeza y en cuanto cambian, cambia la lógica, cambian los intereses, cambia todo. Imagínense lo que nos pasa a nivel provincial, pero a baja escala, ¿no? Tiene que ver con la impronta que le pone cada uno de los que están en ese momento gestionando las escuelas. Por eso digo, ojalá me trascienda mi gestión y se pueda sostener el proyecto, porque la verdad que es una experiencia súper linda y lo que vemos, que por ahí no lo vemos nosotros, los que estamos dentro del proyecto, a veces no lo vemos, pero nos lo dicen de afuera, lo que sucede en las escuelas, en esta escuela, que por ahí cuando pasa algo con algún estudiante, toda la escuela colabora con ese estudiante, con cualquier situación que sea emergente o sea una situación de algo que le pasó en el momento. Tuvimos una familia que se le incendió la casa, por ejemplo, y inmediatamente estaba toda la escuela acompañando a esa familia con un montón de cosas materiales, pero también desde lo emocional, de llamarla, de los compañeros, cómo se pusieron a acompañar a la nena de primaria que se había quemado la casa, de llamarla por teléfono, hacerle todo ese acompañamiento en el momento de contención. Y creo que son cosas que uno no ve, pero que van sucediendo y que tienen que ver con esta lógica de empezar a cambiar la lógica de que nadie se salva solo, ¿no? Que al revés, nos salvamos todos juntos y que todos estamos para colaborar con el otro y que el otro no es un enemigo, no es mi competencia, es un otro, es distinto, es diferente, tiene otros tiempos, otros modos, pero todos tenemos este único mundo para vivir y es el único mundo que tenemos que salvar, no hay otro mundo, no hay otra alternativa, no hay plan B para nosotros como planeta, ¿no? Como habitantes del planeta. Entonces, en ese sentido también empezar a pensar más allá del ombligo propio. Nada, eso era algo de lo que quería compartir. Muchas gracias, Luciana. Bueno, no sé, Fernando, si tenemos un ratito más o vamos cerrando. No, yo creo que ya iría haciendo un cierre porque también sé que en actividades virtuales promediando las 2 horas es un tiempo más que prudencial eh, para mantener la conversación y la atención. Yo me quedé pensando, mientras se hacían estas últimas intervenciones, que veía a partir de la experiencia que nos trajeron Serena y Lucía, veía un desafío más, un desafío y hasta una proyección. eh, que radica en cómo pensar, eh, eh, cómo se permea al sistema educativo con estas experiencias de educación cooperativa, ¿no? Cómo tensionar el sistema educativo, cómo atravesarlo, ¿sí? Es decir, pensar siempre estas experiencias educativas insertas en un sistema y no como isla. Creo que hay un elemento común en las experiencias que ambas relataron. También veo una preocupación común por el fortalecimiento de formas de participación popular, digamos, con la comunidad, con el barrio, con el territorio, y sobre todo de construir relaciones sociales solidarias a partir del desarrollo de estas experiencias educativas. Eso es un punto en común y una preocupación en común fuerte de ambas.
Y por último, una necesidad que se desprende de las exposiciones que está vinculada a inscribir estas experiencias educativas de cooperación dentro de experiencias más grandes, dentro del movimiento cooperativo, del movimiento piquetero, como decía Lucía. Eh, eh, Hay una necesidad de escribirlo en movimientos más grandes eh, para que haya posibilidades de una transformación social que en definitiva es el horizonte, que me parece al cual apuntan, porque estuvimos charlando de las características de qué significa desarrollar estas experiencias en el marco de economías capitalistas, de un sistema patriarcal, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos para transformar eso? Indefectiblemente hay que apoyarse dentro de un movimiento más amplio, desde el cual inscribir nuestras experiencias educativas. Así que bueno, de mi parte es eso, agradecerle muchísimo, muchísimo tanto a Serena como a Lucía. Eh, yo aprendí un montón a partir de todo lo que fueron comentando. Agradecerles por el tiempo, por la disposición y la confianza también de generar este espacio. Y bueno, ojalá que después nos podamos encontrar también presencialmente. Aunque bueno, esto generó la posibilidad de que por ahí hay compañeros y compañeras incluso de otros países que pueden intervenir. Tiene esa ventaja, pero la presencialidad sin duda es irreemplazable. Así que bueno, agradecerle de mi parte. Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos y bueno, y que nos sigamos encontrando en espacios como estos, siguiendo construyendo entre todos y todas un mundo mejor. Muchísimas gracias por participar.